Esta vez os queremos presentar un episodio muy representativo de cómo un relato historiográfico, es decir, cómo la visión que han dado los historiadores de un acontecimiento histórico puede generalizar una idea muy alejada de la realidad histórica. Para explicar a qué nos referimos, os vamos a presentar el asunto desde tres perspectivas diferentes. En primer lugar, vamos a ver cuál es la imagen tradicional que quedó sobre la intervención española en la Guerra de Flandes. En segundo lugar, vamos a ver cuáles fueron las causas de que esta imagen se generalizase y cristalizara. Y en tercer lugar, vamos a ver cuál fue la realidad histórica de aquel conflicto, comparándolo con otro conflicto muy relacionado, como ya veremos, que fue la Guerra de los 30 años. La mejor manera que tenemos para sintetizar cuál es la imagen tradicional de la participación de los españoles en la Guerra de Flandes es la gran película del director francés Jacques Feyder, La Kermés heroica. Narra cómo un próspero y apacible pueblo de los Países Bajos recibe de pronto la llegada de un arrogante mensajero español, que entrega al Consejo Ciudadano el aviso de que las tropas españolas van a pasar por la población y que tienen la obligación de sustentarlas y darles alojamiento. El pánico se desata entre los consejeros, que narran las atrocidades de los españoles. Tras semejante relato, los hombres deciden que no pueden ejercer ningún tipo de resistencia a los españoles y que lo más prudente será esconderse. Las mujeres se niegan y acuerdan recibir ellas a los españoles e intentar apaciguarlos. Sin embargo, cuando las tropas llegan, los españoles resultan ser unos tipos muy caballerosos, muy bien educados, simpáticos y alegres, y además pagan por todo lo que consumen y traen la prosperidad al pueblo. Las mujeres acaban haciendo muy buenas migas con ellos ante la indignación de sus maridos, que escondidos se escandalizan de semejante confraternización. Bueno, pues esta sátira divertidísima prácticamente reúne y compendia todos los mitos y todos los tópicos que se han creado sobre la Guerra de Flandes. Ahora vamos a ver por qué pasó esto, por qué se ha formado esta imagen de crueldad. Aquel conflicto fue también una guerra de propaganda, además de una guerra propiamente dicha. Y aunque pueda parecer que esta guerra de propaganda la ganaron las Provincias Unidas, o sea, lo que hoy llamamos Holanda, esto en realidad no es así. La propaganda ejerció su labor y fue eficaz tanto por uno como por otro lado en su momento. Quizás la imagen más icónica de época es una de las versiones del cuadro de Bruegel La matanza de los inocentes, aunque paradójicamente es muy discutible que el autor tuviera para nada esta intención. Sin embargo, el caso es que la interpretación tradicional que se ha dado a aquel cuadro es la de las tropas españolas asesinando a los niños de una ciudad flamenca bajo la implacable supervisión de un personaje barbado que ocupa el centro de la imagen y al que se ha querido identificar con el duque de Alba. Pero la causa principal de que esta imagen haya perdurado hasta nuestros días no es tanto la propaganda que se hizo en la época, sino la historiografía de los siglos XVIII y XIX. En el caso concreto que estamos estudiando ahora, el caso de la Guerra de Flandes, fue el historiador estadounidense John Maudsley quien más influyó en extender una imagen de la brutalidad de los españoles. En su formidable libro, El surgimiento de la República Neerlandesa, ofrece una imagen de Felipe II como un diablo sediento de sangre y de los españoles como lobos salvajes que arrasaron los Países Bajos. Veamos alguno de sus textos. Dice Maudsley: todo hombre, mujer y niño del país había sido solemnemente condenado a muerte y ejecuciones arbitrarias tenían lugar a diario en cumplimiento de esta sentencia.
Millones de propiedades habían sido confiscadas, mientras los más ricos y emprendedores, así como los más valientes de los neerlandeses, vagaban sin un céntimo por tierras lejanas. Bueno, vamos a pasar entonces, por último, al tercer nivel, y es qué pasó en realidad en la Guerra de Flandes y cómo fue en comparación de otros conflictos contemporáneos, fundamentalmente de la Guerra de los 30 años. La imagen de crueldad de los españoles se cimentó a partir de dos episodios de los que la historiografía posterior se hizo mucho eco. En primer lugar, la política intransigente del duque de Alba, que se mostró inflexible desde su llegada con los tercios a Flandes en 1567. Alba creó el llamado Tribunal de los Tumultos, o más conocido como Tribunal de la Sangre, que ejecutó a unas 1000 personas, entre ellos los condes de Egmond y Hoorn, dos de los más altos nobles neerlandeses. La intransigencia del duque de Alba fue sin duda un error que vino a empeorar las cosas, ya que a esas alturas la rebelión había sido sofocada y la propia regente, doña Margarita de Austria, hermana del rey, suplicó al duque infructuosamente que se mostrara clemente. El segundo acontecimiento fue el famoso saco de Amberes de 1576, en el que murieron más de 8000 civiles a manos de los furiosos soldados de los tercios, en rebelión por la falta de pagas. Este episodio pasó a la historia como la furia española. Pero es importantísimo remarcar que estos soldados no actuaban siguiendo las órdenes de sus oficiales, sino que estaban en rebelión. Habían disuelto sus unidades y para satisfacer su falta de pagas decidieron saquear la ciudad de Amberes ante el estupor de las autoridades españolas. Sin embargo, a pesar de estos dos acontecimientos, se puede afirmar con bastante contundencia que la Guerra de Flandes fue un conflicto bastante poco destructivo, especialmente para la población civil, mucho más aún si lo comparamos con la contemporánea Guerra de los 30 años, y vamos a explicar por qué. La Guerra de los 30 años y la Guerra de Flandes fueron dos conflictos simultáneos y estrechamente relacionados. Incluso los ejércitos que participaban en una, con frecuencia participaban también en la otra. Sin embargo, son dos conflictos con unas características completamente distintas y en muchos casos opuestas. La de los 30 años fue una guerra total, con grandes ejércitos enfrentados, con constantes batallas a campo abierto y cada campaña tenía unos objetivos de amplio alcance, que implicaban la conquista de enormes extensiones de territorio. Además, fue una guerra extraordinariamente destructiva. Los ejércitos vivían del territorio, saqueaban las tierras por las que pasaban, o exigían enormes cantidades de dinero para no destruir las ciudades y los campos. Y esto año tras año. Incluso aquellos territorios que pagaban, a menudo tenían que sustentar durante meses a los ejércitos que no respetaban nada a pesar de los acuerdos. Los grandes generales de la Guerra de los 30 años, en Alemania como Mansfeld o Wallenstein o Gustavo Adolfo de Suecia, tenían una concepción de la guerra a menudo comercial. Se trataba de reducir el coste al mínimo y obtener el máximo beneficio. Por eso no gastaban en el mantenimiento de sus tropas, sino que exigían contribuciones a las autoridades de los territorios que atravesaban, fueran amigos o enemigos, y les obligaban a mantener a sus soldados, muchas veces dejando sin sustento a regiones enteras que se veían azotadas por la guerra, el hambre y las epidemias. En la crónica estrasburguesa que escribió Jacob Walter, narra un episodio de la primera fase de la Guerra de los 30 años y describe cómo se comportaban los ejércitos de Mansfeld. Hasta que esas gentes sin fe no se fueron del país, han ocasionado en Alsacia y la diócesis de Estrasburgo enormes daños, han puesto fuego a todas las ciudades, pueblos y aldeas y han exigido enormes cantidades de dinero. Este tipo de relatos se repite constantemente en las crónicas sobre la Guerra de los 30 años, tanto en uno como en otro bando. Sin embargo, en la Guerra de Flandes casi no hubo batallas campales, fue una guerra de asedios. En cada campaña los objetivos eran muy limitados y consistían en conquistar una o dos ciudades o en lograr arrebatar al contrario una pequeña porción de territorio. Esto se debía, por un lado, a que los Países Bajos eran un territorio especial en Europa. Cada ciudad estaba fuertemente fortificada, a menudo con los más modernos sistemas de murallas de traza italiana, que las convertían en baluartes casi inexpugnables.
Hacían falta meses, enormes obras de sitio y una potentísima fuerza artillera para conseguir rendir una de estas plazas. Además, la dirección de la guerra de Flandes era absolutamente diferente a la de Alemania. Aunque parezca extraño, la guerra de Flandes fue una guerra muy respetuosa con el país. Españoles y neerlandeses consideraban que aquellas tierras eran suyas y que la población eran súbditos a los que debían proteger. Por ese motivo, cuando se planteaba una nueva campaña, uno de los aspectos más importantes era preparar la retaguardia para asegurar el abastecimiento de las tropas. Muchas veces los ejércitos llevaban la prosperidad a las zonas que cruzaban, porque los soldados pagaban en efectivo lo que consumían y atraían a una gran cantidad de oficios que les seguían en su recorrido, desde vendedores y artesanos hasta curanderos, prostitutas o tahúres. Además, los oficiales tenían órdenes estrictas de impedir que las tropas cometieran abusos contra la población, algo que era muy difícil de conseguir porque la mayoría de los soldados eran extranjeros o mercenarios, sin ninguna ligazón sentimental con el territorio, y sobre todo porque a menudo se veían sometidos a unas condiciones de vida extremas, y en esa coyuntura los aldeanos aprovechaban para subir el precio de sus productos y sacar ventaja de su necesidad. Hubo ocasiones en las que las malas prácticas de la Guerra de los 30 años se trasladaron a la Guerra de Flandes, por ejemplo tras la llegada de Mansfeld en ayuda de las Provincias Unidas. Pero el propio gobierno de la República, viendo los desmanes que causaban sus tropas, decidió prescindir de su colaboración. También pasaba cuando las tropas se amotinaban, especialmente las del bando español. Por ello, las autoridades políticas y militares se preocupaban mucho de tener líneas de financiación para entregar las pagas a los soldados. Durante el sitio de Breda, a pesar de que los soldados padecían enormes carencias, el jefe del ejército español, Ambrosio Spínola, se afanaba por evitar los desmanes sobre la población, según narra la crónica de Hermann Hugo. Tenía también gran cuidado de lo que sucedía a los villanos. Amonestaba a los soldados para que se apagasen los fuegos que hacían en las granjas, y a los que por su descuido causaban con él algún desastre, en ellas o en las casas, los hacía dormir al aire, les quitaba el dinero y condenaba el daño, diciéndoles, a imitación del emperador Aureliano, que viviesen de los despojos del enemigo, no de las lágrimas de sus súbditos. Hacían dar jueces a los villanos contra los abusos de los militares, oía las quejas y castigaba a los culpados. En realidad, esta actitud de Spínola fue general en la Guerra de Flandes, tanto en los mandos de las Provincias Unidas como en los del bando español. La prueba más evidente de las diferencias entre ambos conflictos es que los dos acabaron el mismo año, en 1648, y en ese momento los Países Bajos eran el territorio más próspero y rico de toda Europa, mientras que Alemania había sido prácticamente arrasada, su población había sufrido un descenso terrible y la economía estaba destruida. Bien, pues hasta aquí otro episodio de Anacronismo, espero que os haya resultado interesante. Si es así, suscribíos al canal y dadle al like, y la verdad es que nos gustaría que enviaseis vuestros comentarios porque enriquecen bastante los vídeos. Muchas gracias.